Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la presencia, muchas gracias a todos que están acá. Bueno, esta es una mesa que nos parece de fundamental importancia y realmente la armamos y la sentimos con mucho placer porque necesitamos siempre, o estamos siempre haciendo alusión al federalismo en todos los ámbitos, pero sobre todo en la producción audiovisual. Y a veces los que vivimos en Buenos Aires estamos más vinculados al cine y las artes audiovisuales que muchas veces se desarrollan a partir del Instituto de Cine. Sentimos que no tenemos la suficiente información o no sabemos lo que está ocurriendo muchas veces en las provincias y hay veces que están ocurriendo cosas muy buenas, ¿no? En principio tengo la sensación, es una sensación, no tengo los números precisos, pero que a un desarrollo audiovisual que se había producido hace unos años atrás, creo que hubo una baja de producción que lamentamos porque se estaban comenzando a contar historias regionales, que esto es muy importante para la Argentina, donde realizadores, autores, actores puedan contar sus propias historias, vivencias locales y no siempre estar condicionados a una mirada central, ¿no? Ya que nuestro país es tan grande y federal. Eso por un lado. Por otro lado, siempre nos resulta, yo como productor lo digo, eh, muy interesante y necesario saber qué está pasando en el resto del país porque muchas veces hay producciones que nosotros queremos encarar como coproductores incluso y necesitamos saber dónde existen las condiciones para poder ir a filmar o dónde podemos ser bien recibidos o dónde tenemos técnicos formados o dónde hay facilidades, en qué lugares, en qué regiones para ir a llevar nuestras películas o asociarnos con esas regiones, ¿no? Muchas veces. Sobre todo los que, bueno, en mi caso, porque soy porteño, ya salimos un poco de Buenos Aires y estamos maravillados y fascinados con la diversidad de paisajes que suman un montón al momento de contar una historia y por cierto son siempre muy bienvenidas las noticias de que se están armando leyes y emprendimientos a nivel nacional. Yo, bueno, como ya presentaron, tenemos una mesa de lujo y muchas gracias por acercarse hasta Buenos Aires. Antes que nada, le quiero decir que Paola Suárez se disculpa, que es la presidenta de APAC Córdoba. Ayer estuvieron presentando su observatorio en Córdoba, un evento muy grande y no pudieron estar presentes hoy. Pero bueno, yo creo que Córdoba en los últimos tiempos es uno de los modelos exitosos de esto que yo estaba hablando. Así que si quieren investigar en sus páginas de internet, incluso está, hoy mismo ya me llegó la nota que salió del Observatorio de Córdoba, es muy interesante lo que están haciendo en Córdoba y muy recomendable de seguirlo, ¿no? Bueno, yo, si no les molesta, bueno, voy a volver a presentar uno a uno cuando hablen. Quisiera hacerlo con Axel porque sé que tiene un viaje internacional a realizar, así que tiene que ir a Ezeiza y si esto se prolonga, sería bueno que él parta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vuelvo a presentar entonces a Axel Monzú, que es el presidente del Instituto de Artes Audiovisuales del Gobierno de la Provincia de Misiones. Además, él es delegado a la Asamblea Federal por Misiones y es consejero al Consejo Asesor del INCA por la región NEA, así que con él yo soy consejero al Consejo Asesor por Productores y hemos compartido ya 2 años ahí en el Consejo Asesor, nos conocemos y nos transmitió muchas veces el sentir, ¿no?, de la región NEA. En todo caso, bienvenido Axel, si nos quieres hacer una introducción, por favor, a lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional Provincial de Audiovisual. Gracias. Hola, buenas tardes a los compañeros de la mesa, a les compañeros de la mesa. Gracias a la multisectorial por sostener este espacio. Realmente estos espacios son fundamentales para conocernos, para discutir políticas. También hoy cuando pensaba, digo, quiero agradecer a las personas y también recién que es contradictorio, ¿no?, que una política pública deje liberadas las cosas al libre mercado, digamos, cuando nosotros tenemos políticas públicas porque nos basamos en el Tratado de la UNESCO de la Diversidad Cultural y a partir de ahí nacen leyes o militamos espacios, ¿no?
Entonces quiero agradecer también y traer la memoria de personas que construyeron los espacios que nos fueron conectando, como bueno, Octavio Getino, Eva Pivovarsky, Julio Raffo, Tino Solana, y bueno, y a tantos compañeros más que construyeron espacios de adelantada, inclusive como es la ley que tenemos nacional de cine, como lo fue la TDA, porque si bien en Misiones nosotros empezamos a militar una ley de promoción audiovisual en el 2006, luego la discusión de la TDA la comenzamos en el 2010, esos 5 años yo creo que produjeron un desarrollo y una federalización de los recursos que permitieron profesionalizar los oficios y las expresiones y la diversidad cultural. Entonces, muchas veces, bueno, el INCA no ha podido tener una asamblea federal madura y un consejo asesor que sea tomado en cuenta por la industria y por las provincias, porque no lo ha tenido en la historia desde que ha existido. Pero hoy creo que, bueno, que tenemos un panorama distinto y que ese panorama distinto que encuentra provincias como las que estamos acá, con legislaciones, con fondos a través de políticas públicas, con fondos provinciales para el audiovisual, son producto también de ese desarrollo que permitió la TDA y una política como lo fue la TDA. Para hablar un poco de Misiones en concreto y después de vuelta volver desde la mirada de Misiones, hablar del Consejo Asesor de la Asamblea Federal y de la responsabilidad que tenemos también nosotros como parte de esa asamblea y de ese consejo en la ejecución de una política pública, que creo que el mayor acierto es que no sea una política pública digitada por el iluminado de turno que define el gobierno nacional, sea del partido o de la bandera política que sea, sino que sea una mirada integral con la mirada de la industria, del sector y de las provincias para ejecutar un presupuesto autárquico con un criterio que sea el más conveniente y el mejor para todos. Bueno, Misiones ha logrado en 2014 sancionar su ley de promoción audiovisual. Es una ley de promoción que tiene en su eje y en su espíritu y en su articulación un sistema de gobernabilidad de planificación participativa y gestión asociada. La autoridad máxima que tiene el instituto no es un consejo asesor, sino es un consejo directivo, y ese consejo directivo, que es presidido por mí en representación del gobierno, yo represento al poder gubernamental de la provincia en ese consejo. Sin embargo, hay otros compañeros que representan a los sindicatos, una banca de los sindicatos, una banca de la universidad y 4 bancas de los representantes de los trabajadores. Se crea un registro provincial del audiovisual. Ese registro se regionaliza, nosotros somos región sur, norte, Uruguay y Paraná, y esos trabajadores eligen a sus representantes en el Consejo Directivo, y el Consejo Directivo es quien define la ejecución presupuestaria del presupuesto operativo. Es una ley que no solamente plantea un fomento a la producción en sí, sino que abarca la conservación, la distribución, la comercialización, el fomento, la capacitación, la investigación, que también busca que haya un ecosistema, que esto me parece muy acertado, de desarrollo industrial, comunitario y artístico. Entonces, son 3 tipos de producción distintas que conviven y que van marcando distintas maneras de hacer. La producción comunitaria está definida como una producción desarrollada o gestionada por un colectivo social que construye su discurso y su producción audiovisual y su producción de sentido
de manera consensuada con la comunidad. O sea, no sería un documentalista que va a hacer un documental, sino una persona, un documentalista de esa comunidad que con la comunidad va construyendo el relato desde el montaje o desde el guión, etcétera. Entonces, y esto mismo, digamos, bueno, son esos tres ejes, trato de resumir. Y después, otra cosa interesante es que a nosotros nos pasaba, digamos, de que al no tener una política pública provincial, venían producciones grandes que tenían cercanía a los gobernadores y recibían más presupuesto que cualquiera de los que estábamos trabajando en territorio. Entonces, hoy, si un productor de otra provincia, de otro país, quiere coproducir con fondos de la provincia, tiene que asociarse a un productor inscripto en nuestro registro. Entonces eso hace que ese productor inscripto a nuestro registro va a venir al instituto a presentar el proyecto asociado y el que va a pedir los recursos para esa producción no es el productor que no reside en la provincia, sino el productor residente. Para estar inscrito en el REPA hay que residir en el territorio misionero, tener un año de residencia y de trabajo previo y hacer de la actividad audiovisual en cualquiera de las áreas comprendidas en la ley su actividad principal. Eso es más o menos lo que estructura. Después, como tenemos un presupuesto acotado, lo que fomentamos y lo que buscamos es el asociativismo en cualquiera de los ámbitos. Entonces siempre lo que se pone también es que como parámetros de análisis, además de otros criterios, pero hablando en términos de números y de economía, es qué cantidad de inscriptos en el REPA están involucrados en esa producción, qué aportes de tercero tiene, qué aportes propios tiene y cuál es el recurso que le solicita a la provincia. Eso es un poco a grandes rasgos. Después, para hablar de números, también yo creo que a mí me ha tocado presidir el instituto desde su creación, pero soy productor audiovisual, vengo de la militancia del sector, desde la red de realizadores de emisiones, desde el Foro Entre Fronteras, desde la región NEA. Y allí, entonces vinimos como buscando desde el sector privado una política pública y me parece que eso es algo que también tenemos que tener conciencia y que es fundamental que el sector privado lo tenga. O sea, necesitamos un sector privado organizado también, porque para dialogar con una institución, si digamos, tenemos que atender a las empresas que más trabajan, o a las que más se destacan, o a los artistas más talentosos, por separado cada uno, se termina, o sea, no se construye de una manera organizada y consensuada, y eso es bastante contraproducente. Perdón, cuando quieras, te quería hacer unas consultas como productor, incluso, sobre todo como productor, digo. Sí. ¿Ya tienen largometrajes que hayan salido misioneros, producto de esta ley? Y la segunda, yo te pregunto es, yo como productor que no soy misionero, ¿cuándo podría presentarme con un socio productor misionero? Si hay una ventanilla continua o hay en algún momento del año. ¿Y qué expectativas sobre el presupuesto presentado puedo tener para obtener desde la ley misionera, ¿no? Nosotros trabajamos con 2 convocatorias anuales. En la página web están todas las resoluciones en un ítem que se llama presentación de proyectos. De acuerdo a si el proyecto es de producción asociada o es una coproducción o es una producción misionera, tiene distintas posibilidades de financiamiento. Las convocatorias son abiertas, o sea, no hay una convocatoria a animación, a ficción, a documentales, sino que es una convocatoria abierta.
el 31 de julio se cierran, la ventanilla es permanente, o sea, pueden ir llegando los proyectos y el 31 de julio, los proyectos que llegaron hasta el 31 de julio entran en evaluación y van a ser ejecutados en el primer semestre del año siguiente. Y los proyectos de febrero, que llegan hasta febrero, son los que se van a ejecutar dentro del segundo semestre del año en curso. Esa es la dinámica con la que estamos trabajando. Está muy bien. ¿Tienen ya largometrajes productos de esta ley misionera? Sí, sí, hay varias producciones que se han hecho. Este año se han rodado desde diciembre, ahora van a ser 5 largometrajes. Y bueno, y también hay 5 largometrajes industriales. Después también muchas producciones independientes, comunitarias, talleres, bueno, un montón de otras actividades que también se van planteando. Y, por favor, cerrá. Y para cerrar, quería hablar un poco de la Asamblea Federal y del Consejo Asesor del INCA. A mí me ha tocado estar en la Asamblea Federal desde el 2016, la primera asamblea fue en Mendoza, en una situación en la que ni siquiera los asambleístas sabían qué se podía o qué no se podía hacer, o qué se podía definir o no, o qué potestad tiene la asamblea para definir. La ley dice que la asamblea debe determinar los lineamientos del fomento del Instituto Nacional de Cine, y que el Consejo Asesor tiene que aprobar o rechazar en grandes rasgos las acciones desde Presidencia. La cuestión es que se ha avanzado mucho porque se ha logrado reglamentar la Asamblea. El año pasado hemos votado el reglamento de la Asamblea. Ahora tenemos que hacer lo que se cumpla. Pero por lo menos ya hay una base escrita de cómo tenemos que trabajar en la Asamblea. Pero creo que lo que nos está faltando es la articulación entre los consejeros, o sea, que realmente el consejero regional hable con todas las provincias a las que representa en la región, lleve las agendas, tanto de lo que pasa en el Consejo como también de lo que pasa en la Asamblea. Este año yo también celebro de que en la Asamblea de Mayo, que está en un cuarto intermedio que se va a retomar en octubre, se ha rechazado el balance presentado por el INCA, y que uno de los motivos por los cuales se ha rechazado ha sido por el informe que han presentado los miembros del Consejo Asesor a la Asamblea. Entonces, en este panorama bastante terrible, por lo menos está empezando a haber una escucha entre los espacios. Y yo insisto en esto, que realmente creo que el espacio de la Asamblea y el espacio del Consejo Asesor como el espacio cotidiano de cogobierno con el presidente del INCA más reducido es el lugar en el que tenemos que definir qué plan de fomento tenemos. Queremos, qué plan de fomento vamos a tener y qué plan de fomento tenemos. Y creo que si bien este es un momento en el que va a haber cambio de gestión y cambio de gobierno, es un buen momento para que desde el sector, desde las provincias, de los representantes de las industrias, discutamos qué ejes queremos para un plan de fomento nacional. Y dejemos de estar preocupados por quién va a estar, porque no salimos de abonar las conducciones personalistas. Entonces, para dejar de abonar conducciones personalistas, que si bien pueden ser que porque el amigo o el conocido es amigo de quien está de turno, tengamos resultados más rápidos al que tenga la suerte, pero si podemos construir consensos y bases, creo que podemos llegar a buen puerto, y me parece que realmente hay que creer y apostar a madurar la Asamblea y el Consejo Asesor. Yo sé que mucha gente piensa que es lo que ha sido siempre, digamos, siempre ha sido una cuestión protocolar. Hay una anécdota que dice que las asambleas federales antiguas tenían una lista de papeles para aprobar y otra lista para no aprobar, digamos, o sea, y se iba a comer a buenos hoteles. Pero entonces, hagamos una evolución sobre esto y construyamos el Consejo Asesor como el espacio para empezar a discutir los ejes de fomento que queremos hacia hacia la próxima gestión del INCA, y no dejemos de acordarnos que en 2022
el fondo autárquico del Instituto Nacional de Cine tiene vencimiento, ¿no? Eso nomás. Bueno, muchas gracias. Para redondear un poco el apasionamiento que siempre tiene Axel para estos temas, si viene el tema de, bueno, el tema de la ley provincial del audiovisual de Misiones, para los que no son técnicamente, por ahí no tienen, en la ley de cine dice que el instituto es cogobernado por el presidente del instituto por la Asamblea Federal, que rechazó, como él dijo, el balance e iba a ser convocada por el INCA, por la presidencia del INCA en junio. Todavía no lo hicieron, creo que en octubre va a volver a ser convocado. Y el otro órgano de cogobierno del Instituto de Cine es el Consejo Asesor, que no fue nombrado directamente este año. Estamos esperando que el Poder Ejecutivo Nacional nos nombre, cosa que creemos que ya no va a ocurrir, ¿no? Pero para que sepan, por ejemplo, es una atribución, como bien explicó Axel, aprobar el presupuesto, es decir, que se ejecutó todo el presupuesto de este año sin siquiera estar aprobado por el Consejo Asesor. Lo que hace que hayamos tenido un año de grave crisis institucional en el INCA, ¿no? A eso hacía referencia Axel. Muchas gracias. Después va a contestar las preguntas al respecto. Vamos a seguir con Tucumán, si les parece bien. Tenemos el placer, muchas gracias, de la legisladora provincial Silvia Rosques, espero haberlo pronunciado bien, que nos va a ilustrar sobre la ley de promoción audiovisual que salió en Tucumán, me decía, hace un año fue aprobada, aunque todavía no está reglamentada. Muy bien. Y está el señor Jaime Mamani, que es el delegado general de la Asociación Argentina de Actores, que luego nos va a ilustrar sobre la situación en la provincia y, si es posible, en el NOA. Muchas gracias, cuando quiera, señora legisladora. Bueno, ¿lo apagué? Ahí está. Lo prendí. Perdón. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchísimas gracias. Lo miro acá a Guillermo, pero a través de Guillermo a quienes hacen posible que estos congresos sean una realidad, estos encuentros. Yo no vengo del sector artístico, tal vez algún día lo haga, no lo sé, ni de la producción de cines y demás. Yo soy presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la Honorable Legislatura de Tucumán y si bien me encanta todo esto, hay muchos términos y conceptos que acá mi compañero tendrá la bondad de explicarlos posiblemente mejor que uno. Pero sí me parece muy importante comentar cómo surgió esta ley en la que Axel también tuvo algo que ver en las visitas que hizo a la provincia, con respecto al debate que se comienza a dar antes de que salga una ley. Que yo creo que a veces nosotros esperamos como ciudadanos las leyes, y salen las leyes y no pasa nada, no se cambió la realidad. Y lo que nosotros tenemos que buscar, todos los que estamos comprometidos en la diversidad de temas, es ese trabajo permanente. Acá Axel utilizó la militancia, como quienes venimos de la militancia política lo utilizamos, pero de un trabajo permanente dentro de los sectores para conseguir aquellos objetivos que nos proponemos más allá de las leyes. Y hoy, más que nunca, en este desorden que ustedes también están comentando, no solamente en el tema de cultura, sino dentro de lo que es la realidad del país, creo que lo que nosotros tenemos que trabajar permanentemente es por qué queremos ordenar, normar o reglamentar una ley, y considero desde lo personal que tiene que estar en función de un proyecto de país. Porque si no lo ponemos dentro de un proyecto de país, siempre vamos a estar peleando por el presupuesto, que nunca nos alcanza, o siempre va a ser, vamos a pelear, vamos a luchar desde el punto de vista político, una cultura inclusiva, de fácil acceso o no, vamos a querer llevarlas a todas partes de cada una de las provincias, qué sectores serán las grandes empresas a las que le damos
mayores posibilidades, o será realmente una ley de fomento para que quienes están iniciando o quienes tienen como una optativa en una escuela secundaria pueda generar esa vocación y se despierte. Creo que son tal vez más preguntas que nos tenemos que hacer más allá de la sanción de una ley. Y esto es un concepto muy personal y lo quería compartir porque muchas veces esperamos, y permítame que haga un paréntesis, Tucumán no adhiere a la ley Micaela. Directamente me dijeron no. Ahora yo digo, que es lo que le decía a mis pares y a los cientos de compañeras y compañeros que estamos trabajando en esto, ¿vamos a esperar que se sancione la ley para hacer prevención? No. Más allá de las leyes, hay que ir trabajando y acá nos pasa exactamente lo mismo. Esta ley fue trabajada casi por 2 años, donde no nos resultó fácil en un primer momento sacarla a la ley, consensuar con los distintos sectores, porque obviamente venimos de una cultura de la atomización. Axel también recién acá los compañeros en cierta manera lo fueron mostrando a esto, que cada uno quiere ese poder que se tiene, y nosotros nos habíamos propuesto con mi equipo, porque no es solamente autoría mía, sino que hay todo un equipo que viene trabajando con los integrantes de los diversos colectivos que se fueron llegando, a tratar de sacar la mejor ley posible, porque de esto se trataba. Esa ley que realmente nos permita sentirnos identificados en esa letra y que nos contenga a todos en el hacer, en ese hacer que en este caso es la ley de promoción audiovisual de la provincia. Y hubo mucho debate, y hubo mucha atomización también, y nos volvíamos a juntar, porque la verdad que no queríamos que uno tenga la representatividad de todos, sino que decíamos que seamos todos. Pero además, cuando trabajamos con la diversidad de colectivos que vienen por fuera del Estado, se produce ese choque permanente entre quienes son funcionarios del área cultural y los que no lo son, todos los productores o los actores o todos los que forman parte de esto, que lo hacen de manera individual. Entonces se produce ese choque. ¿Quién está sentado en la silla del ente? ¿Quién va a estar acá? Entonces, una de las primeras medidas que tomamos como para ir avanzando, y también hay que demostrar voluntad política de querer que esto salga, fue hemos presentado un proyecto que si bien personalmente no estaba de acuerdo, pero lo hemos presentado para producir el debate dentro del seno, no solo de la Comisión de Educación y Cultura, sino también de otras 2 comisiones que nos parecían muy importantes, que era la de producción, de producción y economía de la provincia, y la de presupuesto, porque queríamos que intervengan las otras, porque si no vieron que hay cierta banalización, no es cultural, que vaya por allá, y la producción fuerte. No, nosotros dijimos, esto es producción, que emitan una opinión también quienes formaban parte de la comisión. ¿Por qué hemos presentado este proyecto en el cual yo no estaba totalmente de acuerdo? Porque se quería crear un ente autárquico, otro ente autárquico más, para que no hagamos nada. Esa era mi mirada, pero digo, lo pongamos y lo debatamos. Y así fue. Hemos presentado para que se forme un ente autárquico que decida por sí mismo, que tenga presupuesto propio, que tome las decisiones. Obviamente que esto se debatió y logramos un consejo provincial de medios audiovisuales que esté dentro ya de una entidad que es el ente cultural de la provincia, y desde allí empezar a pensar y a pensarse quienes forman parte de esto, que ya les voy a contar quiénes son, porque si no queda un ente separado, queda un ente por allá que puede tener o no presupuesto, porque eso ya depende del presupuesto de la provincia y de la voluntad política del gobernador. En cambio, si ya estaba dentro de una entidad, que es una entidad sí autárquica, es una entidad que tiene su presupuesto, y desde allá lograr
que las políticas públicas también vayan no solo para los sectores que dependen del Estado directamente, sino que sea para toda la comunidad, nos parecía que era lo mejor. Nos llevó mucho debate y salió el mejor proyecto posible. ¿Qué dice este proyecto? Se crea un fondo de fomento al cine tucumano. Esto nos pareció que era muy importante y que el valor que se pone de ese fondo siempre lo poníamos que sea similar a la producción de una película, cosa que desde allá, desde ese lugar ya teníamos una base mínima y actualizada al momento. Pero este fondo, la distribución del fondo, que es lo que en realidad lo primero que se busca, es justamente parte del debate que se da en este consejo en el Consejo de Artes Audiovisuales de la provincia. Y desde allá, desde ahí, nos permitía de esta manera generar un debate permanente, puertas adentro, de fomento, de fortalecerlo al sector, de invitar a otras entidades que se puedan sumar o personas físicas, y desde allí ver ese mismo consejo que pueda tener la posibilidad del debate sobre la redistribución de los fondos, en este caso para los medios audiovisuales. Estoy haciendo una súper síntesis, ¿no? ¿Qué hemos conseguido con esta ley? Un tema que recién Axel lo planteaba. ¿Qué pasa con las instituciones que quieren ir a producir en la provincia de Tucumán y no son tucumanas? Hay una exigencia, el 50% tiene que ser de empleo en todas las áreas que participan en la producción de un medio audiovisual, tienen que ser tucumanos. Es decir, que de hecho se debe producir como una sociedad con entidades tucumanas que permitan que vengan de afuera también, y de esta forma no perdemos, no es que no le decimos no al que viene de afuera, pero le decimos vení muchacho o muchacha o muchache, pero acá tenemos nuestros actores, tenemos nuestro personal técnico, sonidistas, iluministas, quienes hacen toda la parte de utilería y todos los que participan en esto. Entonces, en este Consejo de Artes Audiovisuales de Tucumán, nosotros hemos generado que esté el sector audiovisual independiente, el sector gremial audiovisual, el sector gremial de actores, la escuela de cine, porque Tucumán tiene una característica particular dentro del NOA. Desde la Universidad Nacional de Tucumán tenemos una bella escuela de cine. Y en la década anterior, con el gobierno anterior, creció de una manera impresionante la cantidad de jóvenes que empezaron a inscribirse para ser productores, para ser directores, pero además tenemos una facultad de artes que tiene la carrera de teatro, pero además tenemos la carrera de sonidista y tenemos la escuela de lutería, donde también se producen los instrumentos. Digo, Tucumán tiene una riqueza cultural, pero está tan atomizada también, como sucede, supongo que en la mayoría de las provincias. Bueno, esta escuela es la que también empezó a tomar parte, porque participó también en los debates que hacíamos sobre esto. Y además Tucumán tiene un Instituto de Desarrollo Productivo, el IDEP, que atiende por lo general las otras producciones, el arándano, el limón, la caña de azúcar, la metalmecánica, y resulta que dijimos, vengan porque acá aparece una nueva industria que es la de medios audiovisuales, y participaron también. Posiblemente no como queríamos, pero participaron. Y esto me parece que es maravilloso porque en Tucumán hemos logrado la marca Tucumán y queremos que la marca Tucumán esté en la producción de cada una de las películas que se puedan hacer. Las funciones del Consejo, similares a todos: fomento, promoción, asesoramiento, coordinación de políticas públicas, convenios con otros, inclusive hasta becas, y de ver el tema de las pasantías para las tesinas de los chicos de los últimos años de la Escuela de Cine, porque a veces tienen que producir para poder recibirse
y no cuentan con becas o con el dinero suficiente, aunque más no sea utilizando esto, pero siempre algo se necesita de dinero. Este mecanismo de promoción nos permite articular programas de promoción e implementación del fondo de fomento, que va a ser lo que más se va a debatir, cómo utilizamos ese fondo de fomento. Ahora, en la ley hemos podido, en esta propuesta, en este proyecto, hemos podido introducir 2 proyectos más que iban separados, propuestas de otros legisladores sumamente importantes, que uno planteaba la creación de un canal educativo, tipo Canal Encuentro en la provincia. El Canal 10 de la provincia, que es el canal de aire, es una SAPEM entre la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado provincial. Lo que nosotros hicimos para que no quede solito el proyecto, porque la verdad que cuanto más nos atomizamos, más nos disuelven, ¿no? Más rápido nos disuelven, dijimos, pongamos que este mismo consejo tenga la posibilidad de pensar propuestas educativas y que el Estado provincial sea quien lo lleve adelante. Y nos parece sumamente importante, como así también crear una plataforma digital de contenidos. ¿Y qué va a permitir esto? Que los mismos equipos independientes y propios del Estado puedan participar de estas propuestas que se hacen. La verdad que el proyecto ya es ley, no está todavía promulgada, pero bueno, creo que de hecho se la tiene que empezar a utilizar porque pasó un tiempo más que prudente, un año, para que el Consejo pueda reglamentarlo, pero además nos parece que tiene una importancia tal que genera turismo, que nos va a generar mayores trabajos en los distintos rubros que tienen que ver con esto. Y lo interesante de esta ley es que fue aprobada por unanimidad. Y fue maravilloso porque tuvieron la palabra, justo se sancionó el día que yo no estaba enferma, pero dije, no importa, tiene que salir la ley. Y las palabras tanto del presidente de la Comisión de Producción como el que maneja el dinero, de Hacienda, y compañeros de comisión, fue maravilloso. La verdad que fue una experiencia también para mostrar que se puede legislar desde otros lugares. Fue una experiencia riquísima porque nos tomamos los tiempos necesarios, porque no era sacar la ley por decir que la tenemos, sino que queríamos que haya un trabajo totalmente convencidos de lo que hacíamos, con muchas reuniones con el Pleno de la Comisión de Educación, donde tenemos de distintas miradas ideológicas. Pero yo reitero algo, un proyecto de ley, y más de este tipo de ley, tiene que ver con un proyecto de país. Y si nosotros queremos que la cultura sea, en todas sus voces, en todas sus producciones, sea realmente un eje fundamental para la transformación de los pueblos, tenemos que tener una mirada muy compacta desde el punto de vista de dejar de separarnos, atomizarnos por sectores y sacar leyes que nos contemplen, que nos abracen a todos y así hacer posible un país para todos y para todas. Muchas gracias. Para cerrar, después vendrán las preguntas, pero si yo quisiera hoy presentar un proyecto en Tucumán, ¿cuándo tendría que esperar o cuándo se espera que ese fondo esté activo para que esto se ponga en marcha? Si es que hay una fecha o si ya esté... No, la fecha no está, la fecha tendría que haber salido a los 10, 15 días. Justamente recién estaba hablando con una de las abogadas que asesoraban. Bueno, desde el ente cultural y con los equipos que hemos participado, tenemos que de alguna manera solicitarle al Ejecutivo que lo ponga en marcha. Correcto. No quiero dejar de mencionar los festivales que se hacen en la provincia de Tucumán, uno de ellos el Festival de Cine Gerardo Vallejos, porque la nombraste a Eva, sí. Mis mejores recuerdos, donde que un festival lleve el nombre de Gerardo Vallejos para los tucumanos es sumamente importante, porque mostraba una realidad antes previo a la dictadura cívico-militar, por el cierre de los ingenios de los cuales nadie habla, que ha producido tanta pobreza,
a través del cine llegó en estas manifestaciones que hacía políticos culturales, Gerardo, a conocer mucha gente las realidades de la provincia. Entonces, esto es el cine, esto es el arte, esto es la cultura. Mostrar las realidades que vivimos y también mostrar hacia dónde queremos ir. Muchas gracias. Está también el señor Jaime Mamani, que es el delegado general de la Asociación Argentina de Doctores de Tucumán. Si nos queda un panorama, por favor, de la región, sería un gusto. Bueno, buenas tardes a todos. Acá nuestra querida legisladora dio un panorama bastante amplio y explícito de lo que todos ustedes quizás querían saber. Agradecer principalmente a los organizadores de este congreso por haberme invitado. Es muy importante para mí, en la representación de todos los compañeros actores de Tucumán, estar presente sentado acá es muy importante. Pedirles también que vayamos a las provincias a hacer estos congresos, sería muy bueno. Hay mucha gente, me encanta la gente joven, participativa que está acá, seguramente muchos estudiantes, muchos compañeros de lucha que están sentados acá. Muchas gracias por estar. Antes de comenzar a contarles un poco de lo que está sucediendo en Tucumán, quería rescatar ayer en la inauguración algunas palabras, algunos conceptos. Por ejemplo, un concepto básico que dejó Alejandra Darín, nuestra presidente, que era el hecho de comenzar a exigir. Estuvimos mucho tiempo esperando, mucho tiempo viendo qué sucedía, y es el momento de empezar a exigir. Hay que empezar a exigir cosas, y para eso está este congreso. Otra cosa que me llamó la atención, y a partir de ahí quiero comenzar, no me acuerdo quién dijo y habló de la copa medio vacía y medio llena. Yo soy quizás una persona que ve lo positivo más allá de lo negativo que está sucediendo desde hace estos últimos años en nuestro país, y ver la copa llena. Hace 5, 6 años, 7 años atrás teníamos la copa llena y bebíamos de ella culturalmente en todo el país. Gozábamos de eso y crecimos muchísimo. Pero a partir de los últimos 4 años no bebimos, nos quitaron el agua. Entonces, el agua que yo veo acá, voy a tratar de ver positivamente la que está llena. Desde el lado de mi provincia, de la provincia de Tucumán. La provincia de Tucumán es un faro cultural del norte de hace muchísimos años, en todos los aspectos. Y referido a esto específicamente, somos uno de los primeros en aprobar una ley, junto con Córdoba, Misiones y ¿quién más? Creo que hay otra provincia. Mendoza. Y Mendoza. Ninguna otra provincia tiene una ley provincial de audiovisual. Bien. Pero tenemos una ley provincial de teatro que funciona hace 11 años, gracias a las legislaciones, que permite toda la actividad y el desarrollo teatral en Tucumán. Hace poco se aprobó la ley provincial de música también. O sea, la provincia de Tucumán, el gobierno de Tucumán apoya muchísimo. Entonces vemos la mitad de la copa, tenemos la ventaja de ver por lo menos la mitad de la copa llena, ¿sí? El ente cultural de Tucumán apoya muchísimo la actividad audiovisual. Ya tiene un festival, como dijo la señora legisladora, Silvia, hace 14 años que hay un festival que comenzó siendo nacional y ahora se transformó en latinoamericano e internacional. O sea, ha crecido muchísimo, da mucho trabajo gracias a ese festival. También tiene un cine móvil que lo lleva por toda la provincia mostrando las producciones nacionales y las producciones locales. También tiene 2 salas Inca, la sala Caviglia y la sala Jaime O'Connor, que tiene una programación que va de martes a domingo mostrando el trabajo del cine nuestro cine argentino y también todas las producciones locales. Paralelamente a ese festival,
internacional, se hace un festival de cortometrajes donde se muestra el trabajo de todos los estudiantes de la Universidad de Cine, perdón, y de escuelas secundarias también. Y también el ente cultural y la provincia de Tucumán, antes ya de salir esta ley, ha ayudado, ha fomentado algunas producciones, ¿sí? Llamados, por ejemplo, El Moto Arrebatador, que fue muy premiada, El Diablo Blanco, Rumbo al Mar, es una de las últimas que ha colaborado. O sea, por ese lado, estamos como satisfechos y tenemos algo de trabajo, ¿sí? Es verdad que a partir de este gobierno y con todo el desarme que ha hecho de la TDA, conversamos junto con estos compañeros que eran del grupo de Tucumán Cine, que trabajaron junto con la legislatura, trabajaron junto con la Universidad de Cine, trabajaron junto con la Asociación de Actores, trabajaron junto con compañeros de Misiones, de Córdoba, que también hicieron, fue muy democrático el hecho de poder llegar a esta ley, y eso para nosotros ha sido muy importante. Pero todos nosotros estamos muy preocupados, porque cada vez hay menos trabajo, y eso es lo que queremos venir a contar. Es verdad que gozamos de cierta bonanza gracias a nuestro gobierno y al apoyo que tenemos, pero a nivel nacional se están destruyendo muchas fuentes laborales, y eso es muy preocupante, y eso hay que plantearlo en este tipo de congresos, ya sea a todos los compañeros que están acá, pero también a los futuros trabajadores del cine y la televisión que están sentados acá. Voy a ir a mi machete porque creo que quedó algo más. Sí, fíjate, y vamos cerrando, así puedo presentar a Mendoza cuando me digas. Mientras les paso estuvo comentando Rumbo al Mar, ya les paso un chivo de esta película que se filmó en Tucumán y con ayuda tucumana, dirigida por un querido amigo, Nacho Garacino, va el padre y va el hijo. Tiene un gancho comercial, así ya saben, se van a acordar cuando empiecen a promocionarla, que estuvo hecha con la ayuda de Tucumán, y se van a acordar de esa película, Rumbo al Mar. No, bueno, básicamente eso, trasladarle la preocupación del sector, de todo el sector, por la merma del trabajo que hemos tenido, y bueno, y muchísimas gracias por haberme permitido transmitirles a ustedes lo que está sucediendo en nuestra provincia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Tucumán, queremos ir a filmar pronto ahí, espero que esté pronto funcionando el fondo y se ponga en marcha porque estamos con muchas ganas de ir a filmar a Tucumán, así que bueno. Bueno, ahora va a exponer una provincia que está muy activa desde hace un tiempo, y siempre trae novedades y alegrías, creo yo, que es Mendoza. Tenemos, de hecho, la delegación más nutrida, los voy a presentar. Tenemos acá por orden de llegar hasta Juan Pablo Astié, que es del clúster audiovisual Filmandes, y además es el tesorero de la Federación Audiovisual Argentina. Tenemos además a Marcelo Aparicio, que es el secretario general de SATSAI Mendoza, secretario de la organización SATSAI Nacional, y además es diputado provincial, desde el 1 de mayo del 2018 por Unidad Ciudadana. Tenemos una ley que él nos ha bien aclarado, la ley 9058, que es de marzo del 2018, que es de la promoción y desarrollo de la industria audiovisual en Mendoza, hoy vigente, muchas gracias. Y además nos está acompañando, ya les digo, Laura Navarro, de la Secretaría Gremial de SATSAID, que nos va a aportar, y muy bienvenida, la mirada de género de audiovisuales de Mendoza, también muy activa y muy bienvenidas. También, además, bueno, yo voy a presentar, si les parece bien, primero a Juan Pablo Astié por el clúster, pero también está el tema desde hace años, que después lo toma el que desee, del canal Acequia en Mendoza, que acá fue un faro y nos llegó de Buenos Aires siempre como unas muy buenas noticias. Así que, Juan Pablo, gracias, y si nos contás qué es el clúster audiovisual. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación a la multisectorial. Creo que se hizo una multisectorial en Mendoza, ¿no? Sí, en algún momento.
El clúster Filmandes es una experiencia de construcción asociativa de las industrias creativas. Nos juntamos para iniciar un punto de partida para un sector productivo no tradicional, sin visibilidad ni apoyo estatal relevante, lejos de los mercados, de escaso volumen, pocas empresas trabajando individualmente, éxodo de recursos humanos valiosos, porque la gente que más o menos se destaca o se capacita en Mendoza, después se va. Mendoza tiene 5 escuelas de cine o de audiovisuales, sin inversiones y una oferta educativa desactualizada. Empezamos en 2014 6 productoras audiovisuales pequeñas con la Fundación Pro Mendoza, el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios y la Fundación del Banco ICBC. Ahí creamos un consorcio de exportación de contenidos audiovisuales. El ICBC nos puso un gerente como para guiarnos y tuvimos apoyo de estas instituciones mixtas de Mendoza, gubernamentales con privados. En 2014 decíamos, no nos ven, no nos vemos, tenemos que juntarnos, necesitamos un plan, necesitamos financiamiento, estamos condenados al Inca porque solo podíamos hacer audiovisuales si en el Inca ganábamos un concurso o nos asociábamos con alguien que tuviera puntos y no tenemos mercados. Definimos líneas estratégicas de trabajo. La primera fue construir un proceso colectivo de integración y articulación. En realidad es, en definitiva, producir más y mejor. La línea estratégica 2 era construir un proceso colectivo de generación de información, capacitación e innovación tecnológica en todas las fases de la cadena de producción del audiovisual. La 3 era posicionar en los mercados audiovisuales del país y del mundo a la provincia y su producción local, creando una identidad e imagen de Mendoza y de nuestro sector audiovisual. Tuvimos 4 principios fundamentales que nunca los hemos abandonado. Nosotros creemos que el audiovisual siempre es un proceso de creación colectivo. En el audiovisual uno cambia el catering y lo que salga al final no va a ser igual que si hay otro catering. Pensamos en un cuadrado virtuoso, aumentamos el triángulo virtuoso de Sábato, que es privados, públicos, universidades y organismos internacionales. El escenario es el mundo, dijimos, local, nacional y global, y el fundamentalismo en la propuesta, la prepotencia de trabajo, hacer permanentemente, escribir, escribir y escribir, la queja de que Buenos Aires y los recursos, bueno, un poco romper eso y tratar de crear. Tuvimos 5 ejes de acción, que era el fortalecimiento y visibilización, información inteligente, adaptación cualitativa, desarrollo de mercados y acceso al financiamiento. El fortalecimiento institucional, nosotros logramos que en Mendoza nos observara y nos diera cabida en los sectores del gobierno provincial los que manejan la economía y la producción. Porque siempre habíamos estado en el ámbito de cultura, siempre el audiovisual recibía unas dádivas del Inca y con eso se hacía lo que podía. Bueno, logramos que desde 2014 el sector audiovisual fuera considerado una actividad industrial. Adherimos a una ley de 2011 nacional donde se nombra al audiovisual actividad industrial y logramos, junto con los sindicatos, fue votado por unanimidad y todos los legisladores provinciales, la ley 9058, que es del régimen de promoción audiovisual del sector audiovisual, y está en este momento reglamentándose. Y estamos en tratativas para que el gobierno de la provincia otorgue un BAU, un bono fiscal audiovisual, donde empresas que tributan en la provincia puedan destinar parte de los ingresos brutos a un bono, ese bono dárselo a las productoras locales para que produzcan asociados con productoras que vienen nacionales o internacionales y puedan usar ese bono como pago de impuestos provinciales.
En este proceso de fortalecimiento institucional, en la primera etapa estuvo el ICBC, la Fundación Exportal por Mendoza y Recursos Propios. Después logramos que la CEPIME nos otorgara un PAC para aglomerados productivos de $300.000, y con esa experiencia el BID nos otorgó $1.900.000 directamente desde el BID central, o sea, no fue que pasó por un gobierno provincial, municipal o nacional. Eso quiere decir que este $1.900.000 es $1 millón y tenemos que conseguir 900.000 de contraparte. No es que hay que devolverlo como deuda externa, que generalmente el BID, cuando entrega un recurso, después hay que pagarlo entre todos. Esto fue una experiencia piloto que hizo el BID directamente con la Asociación Civil Filmandes. En el fortalecimiento de la oferta creativa, creamos un programa de especialización en producción ejecutiva con estos fondos BID. Trajimos especialistas nacionales o internacionales para que capacitaran a los proyectos que teníamos, desde videojuegos a realidad aumentada, a series, películas. Hicimos seminarios especiales y tutorías, Yellow Kingdom. Hicimos una mecánica donde todos los proyectos se metieron en una bolsa, trajimos a todos los capacitadores y tutores y también los metimos en una bolsa, y fuimos viendo quiénes querían a ese capacitador y qué capacitador podía tutorear determinados proyectos. Yellow Kingdom, Walter Ripper, Sunspear, que es una empresa de videojuegos internacional, Gabriel Medina, y en documentales Joan González, tutorearon 40 proyectos por año. También no dejamos de ver que tenemos falta de formación de oficios específicos vinculados. Las universidades socias del clúster crearon un club de videojuegos para capacitar chicos del secundario, y también tenemos un programa de desarrollo audiovisual para el nivel medio con la Dirección General de Escuela. Desarrollamos mercados, participamos con ayuda de el INCA, el BID, el gobierno provincial, en ferias y eventos de donde siempre venimos con algún proyecto para desarrollar en Mendoza. También creamos un voucher a la oferta donde se dieron fondos para desarrollo de proyectos audiovisuales de Mendoza, y un voucher a la demanda donde si una empresa, institución venía con un proyecto innovador en audiovisual, se le pagaba a esa empresa y esa empresa le pagaba a uno de los socios del clúster para desarrollar un proyecto audiovisual. Y también creamos dentro del clúster la Compañía General de Diseño, que trabaja todo lo que es la imagen institucional, desde afiches a gráficos. En el financiamiento fuimos a fondo con el INCA para ver cómo participar en los subsidios. Pusimos tutores para que vieran cómo se hace una presentación ante el INCA, porque muchas veces fallan o chicos jóvenes dicen no, hay que llenar un montón de papeles y no aplican directamente. Participamos en varias producciones asociadas con los fondos provinciales, por ejemplo Córdoba, coproducciones internacionales, la Ley de Fomento de Mendoza, y logramos que el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, cuyo aval, que es una sociedad de garantía recíproca con participación del Estado en Mendoza, y el Fondo de Transformación, nos vieran como objeto de financiamiento. De hecho, hicimos una película, rompimos un paradigma, y el sector privado de Mendoza también empezó a vernos como un sector interesante para invertir. El bono fiscal audiovisual, que estamos ahora tratando de lograrlo, y los resultados que alcanzamos a 2019 es una especializarnos en líneas de fomento que existen en el INCA. Nos relacionamos con gremios, en la gremial, en la UIM, la UIA, FABA, otras regiones del país. Hicimos convenio, el sector académico, el sector financiero,
y el sector público. Filmandes hoy tiene 60 miembros, 25 productoras audiovisuales, 2 estudios de realidad aumentada y realidad virtual, 7 universidades, 15 estudios de videojuegos, 3 agrupaciones de eSport, el canal Acequia de Mendoza, del gobierno provincial, y Grava, que es el Festival de Cine de la Universidad Nacional de Cuyo, Pro Mendoza, IDIT y el Instituto de Desarrollo Comercial de Mendoza. Todo esto lo hemos hecho a lo largo de 5 años y ha sido un proceso muy colectivo con todos los actores de Mendoza, gubernamentales, tercer sector y privados. Los privados en Mendoza somos productoras chiquitas donde todos hacemos todo, o sea, no somos la patronal, como se dice habitualmente. Vamos a ver un video cortito de 2 minutos que resume un poco todo lo que hemos hecho en estos 4 años. Lo estamos ahora redactando. No tiene sonido, pero es música nada más, así que no hay problema. Sí. Los músicos no van a estar contentos. No, no. Eso es lo que acabas de decir. Mejor que la ley de mecenazgo, es mejor porque la ley de mecenazgo queda un poco que las empresas se meten en tus contenidos. Y acá no. Y esto con el crédito fiscal que tiene que ver. Esto me interesaría conocer. Dale, dale. Ustedes, Sí. más allá que yo tengo mi mandato, porque es un compañero. No, logramos que Cuyo que es un fondo de gracia. Yo prefiero, mientras, porque Sí. me quedó una... se está incluso, ustedes Filmandes ahora tiene presencia en el Festival de San Sebastián, de hecho viajaron recién, me Sí. sorprendió bastante por qué tema, siguen haciendo vínculos, desarrollando Sí, una tenemos- película. Tenemos un convenio con Eiken, que es el clúster audiovisual vasco, que es un monstruo, es gigante, y tenemos también contacto, relación con el Festival de San Sebastián. Están el Festival de Mendoza Grava, que es integrante del clúster, está ahora también viendo mejorar el festival, hacer convenios, y sobre todo el mercado del Festival de San Sebastián, que hay coproducción. O sea, ir a esos ámbitos donde va gente de todas partes del mundo te permite relacionarte, poner en una mesa proyectos, ver proyectos que se pueden hacer en Mendoza. Y bueno, estamos ahí y tenemos ya 2 coproducciones firmadas con productoras del País Vasco. Ah, muy bien, felicitaciones. Yo quiero recalcar, no sé si notaron, pero de lo que se habló en la mesa por ahora de las 3 provincias que están acá, pero en general de todas, hay una mirada industrial de lo que es el cine, ¿no? Si bien todos, obviamente, llevamos la cultura en el corazón, a veces mal entendida la cultura, como bien explicó la legisladora, se deja a un costado, pero cuando uno tiene una mirada industrial sobre esto, sabe que genera trabajo, sabe que se mueve dinero, sabe que hay familias atrás de esto defendiendo las expresiones de toda la gente del interior, o del interior de Buenos Aires, o del interior de Buenos Aires, como quieran, perdón si me expreso mal. Es muy importante todo esto. Yo en el caso del clúster siempre y Filmandes fue muy impresionante, porque venían acá a Buenos Aires y veíamos todos que dio un empuje y una obra que se nota y se percibe, ¿no? Es muy impresionante lo que pasa en Mendoza. No sé si fue a partir del BID, pero en todo caso lo del BID también, yo me acuerdo que todos hablamos mucho de eso, más que ustedes miraban para el Inca, nosotros de Buenos Aires mirábamos todos para Mendoza, ¿no? Y más que
no era solo por el vino, estábamos todos realmente viendo que pasaban cosas importantes y la verdad que es para felicitarlos porque realmente los resultados están como a la vista y están formando, creo, un montón de gente que es el futuro y el presente, ¿no? De hecho, así que está siempre buenísimo el tema del clúster de Mendoza. Yo no sé si ya está esto. Estamos con... Bueno, aprovechamos para ver. Bueno. Bueno, muchas gracias. Voy a seguir porque si no, es súper interesante la mesa, pero me van a empezar a apurar de abajo. Vamos con el secretario general de SATSAI Mendoza, el diputado provincial Marcelo Aparicio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los presentes, a todas las compañeras y compañeros presentes. Agradecerle a Tello, el coordinador de la multisectorial, por el trabajo incansable junto con todos los compañeros y compañeras de la multisectorial, Pablo Estorino y todos ellos. Para nosotros, los trabajadores del interior, es muy importante que se realicen este tipo de congreso y que veamos la forma de federalizarlo. Siempre es un pedido del interior, porque nuestro país es una de las deudas pendientes, la falta de federalización en todo sentido, ¿no? Yo soy trabajador de televisión hace 30 años, empecé como camarógrafo, editor, productor, luego entré al sindicato de televisión, dando luchas contra una época de despidos, inflación, pérdida de derecho. No estaba Macri presidente. Suena muy parecido, pero no estaba Macri presidenta, era otra situación similar. Era la época en la que los cables empezaron a monopolizarse y se empezó a perder ahí fuertemente mucho de la identidad cultural de nuestro país. Y cuando vemos que en Mendoza tiene una capacidad realmente muy importante de productores, de productoras, directores, directoras, de todo lo que conlleva llevar adelante las artes audiovisuales, es una pena que tengamos una ley pero que no esté reglamentada. Ha pasado más de un año que no está reglamentada esa ley. ¿Por qué? Porque claramente para el gobierno de Cornejo, que es el socio de Macri, no es importante. Porque las leyes que son importantes se votan en un ratito y salen reglamentadas muy rápidamente. Esta ley de las industrias audiovisuales, que ayudaría, no es perfecta, pero fue la posible, como dice la compañera legisladora de Tucumán, era un impulso a la actividad. Perfectible, ¿por qué? Porque hay que atarla
y porque soy trabajador lo digo claramente, todas las leyes hay que atarlas a los derechos de los trabajadores. La verdad, yo creo que el emprendedurismo es parte de una gran trampa en la que el sistema nos mete para quitarnos los derechos fundamentales del trabajo. Entonces nos venden una ola en la que todos o muchos se compran y esencialmente lo que existe después es la explotación del hombre por el hombre, ¿sí? La explotación de la trabajadora, del trabajador. Entonces creo que hay que ver primero cómo se logra implementar y claro, para encontrar una solución sectorial hay que encontrar una solución política. No hay soluciones sectoriales, individuales, sino hay una solución de fondo. Y esto se va a definir en Mendoza en 8 días. Tenemos elecciones y tenemos al socio de Macri, o sea, al que lleva adelante el socio de Macri, que es Suárez, que es lo mismo, ¿sí? Una versión que trabaja menos, ¿sí? Duerme mucho la siesta, es muy parecido a Macri. Y llevamos adelante a una compañera joven, abogada, senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, que trabaja incansablemente, que ha recorrido toda la provincia, que ha estado al lado junto de, para mí, uno de mis nortes políticos, ¿sí? En el Senado, que es Cristina Fernández de Kirchner. Y para Anabel es muy importante la industria del conocimiento, y lo plantea en cada eje y en cada lugar donde va a militar y a trabajar. A Suárez todavía no lo podemos escuchar, así que supongo que en algún momento va a hacer campaña y vamos a ver si le importa la industria del conocimiento, si le importa la industria audiovisual, si le importa. Digo, sí, con Anabel venimos fuertemente trabajando en esto porque hay un dato que no es menor. La industria del conocimiento en Argentina, en el primer semestre de 2018, exportó 2.900 millones de dólares. Más que la petroquímica, ¿sí? y el petróleo juntos, en un semestre. Digo, estamos en una actividad que es la audiovisual, que está dentro de la industria del conocimiento, claramente, y tenemos que potenciarla. Pero tenemos que potenciarla con derechos, absolutamente. Pensemos que hoy mantenemos los canales del interior con un mínimo de producción y esto no es casual. No es casual que no haya producción audiovisual. Es una de las primeras cosas que vino a hacer Macri, a despedazar la ley de servicios audiovisuales, quitar la obligación de producción local y con ello se llevaron cientos o miles de puestos de trabajo. Entonces no se puede desprender de si estamos en un congreso nacional audiovisual de hablar de la problemática que tenemos los trabajadores y trabajadoras. Ayer se habló mucho, están las problemáticas de género, están todas las problemáticas inmersas del cine, de la televisión. Ahora, para encontrar o empezar a encontrar solución a esto, necesitamos una solución política. Y que esa solución política está de la mano del derecho de los trabajadores. Mis compañeros y mis compañeras de televisión llevamos casi 15 días conciliados por la Secretaría de Trabajo, ya no hay ministerio, Secretaría, le bajaron el grado, ¿sí? Porque no nos quieren readecuar las paritarias. Todos mis compañeros y compañeras de los canales de aire y productoras estamos conciliados, estamos llevando adelante un plan de lucha. ¿Y qué pasa? También nos encontramos que dicen que sus empresas están mal, porque también hay una particularidad cada vez que se habla de empresariado. Tenemos empresas pobres, pero con dueños ricos. Por lo menos en la provincia de Mendoza hay bastante de esto, y en el país también. Vemos cómo se funda una empresa y los trabajadores por ahí, o cierran una empresa y los trabajadores hacen ollas populares. Por ahí los dueños de algunas empresas se van de vacaciones al exterior o invierten esa plata, la pasan de la industria audiovisual al petróleo o a cualquier otra actividad. Y creo que esto es fundamental, que nosotros todos nos entendamos que somos trabajadores. Creo que el principio básico es entendernos que somos trabajadores y trabajadoras. No podemos caer en las trampas del emprendedurismo. Sí es necesario asociarnos, sí es fantástico pasar de la individualidad al asociativismo, ¿sí? Con proyectos generales, esto y lo otro, pero el eslabón, y por ahí nos pasa en la provincia de Mendoza, que mejor va a hablar mi compañera que lleva adelante toda esa área, que es candidata a senadora provincial en estas próximas elecciones. Muchas veces van los compañeros y compañeras productoras
y al principio nos pasó bastante, y por ahí se quería hacer una película cuando el Inca funcionaba, cuando teníamos gobierno, un gobierno que se ocupaba de nuestro pueblo, de la cultura, de la educación, con algunas falencias, pero se ocupaba de verdad. Él hablaba, el compañero acá de Tucumán, hablaba del vaso medio lleno, medio vacío, y la verdad que ahora ya no tenemos ni vaso, digo, estamos despedazados. Yo, la verdad, no quiero desalentar, lo que quiero es un baño de realidad, que lo que por lo menos pasa en mi provincia, ¿sí? Donde vayas tenés comercio cerrado, industria cerrada, trabajadores despedidos, falta de trabajo, crecen los comedores en una forma comunitaria, en una forma exponencial. Y ante eso, la respuesta del Estado son políticas represivas, no es una política de reactivación económica. Pero nos pasaba que cuando van algunos productores, o iban al principio, veíamos que querían hacer un largometraje con 5 personas, 10, 15, empezamos hasta que se empezó a dinamizar, empezamos a entrar un poco más en algunas relaciones y decir, che, blanqueemos esto, o sea, ¿cuántos trabajadores vas a necesitar? Digo, en aquel momento, ¿no? Hoy ya no cuesta mucho producir, cuesta muchísimo producir, lo he escuchado todo el día de ayer, ¿sí? Que ustedes lo veían acá, imagínense si se ve acá desde Capital lo que pasa en el interior, es muy grande, y en televisión mucho más. Sin la ley del servicio audiovisual no hay producción, hay una cámara fija, con 2 personas sentadas y un POTUS atrás, como en el programa de cable de 1980. Y eso era el abandono del Estado a las políticas. Por eso digo que siempre la solución tiene que nacer desde las políticas. Después las políticas hay que controlarlas. Y para eso es importante que estos colectivos, que se hablaba también recién, se formen, se incentiven, se cuiden y controlen las políticas que se lleven adelante. De hecho, mi inserción en la política partidaria tiene que ver a partir de 2015. A pocos días después del 10 de diciembre de 2015, tuvimos que salir a la calle por defensa del AFCA. ¿Se acuerdan? Después de eso, nunca más dejamos las calles, permanentemente estuvimos en las calles. Y a partir de eso entendí claramente y entendimos que había que dar la pelea política y pelear 1, 10 y 20 cargos y pelearlos desde adentro. Porque los trabajadores y las trabajadoras también tenemos el derecho y la obligación de ocuparnos de hacer política. Y si partimos que todos somos trabajadores y trabajadoras, entonces todos hacemos política. Hasta aquel o aquella que dice yo no hago política, claramente está haciendo política. Y yo decía, bueno, ¿qué de todo lo lindo que pasa en Mendoza puedo hablar? Digo, que Mendoza tiene, y estamos trabajando, defendiendo el canal Acequia permanentemente. Logramos impulsar que se declarara de interés legislativo la plataforma que ayer nos contaban las compañeras de MUA, y salió por unanimidad. Estamos trabajando en proyecto de ley cuando tengamos mayoría y un gobierno que le interese, ¿sí? En proyecto de ley que contengan la industria audiovisual, pensándolo también dentro de esta cuarta revolución industrial que nos está atravesando en todos lados y donde la multiplataforma es, que ayer también se hablaba bastante de esto, ¿sí? Hoy cuando se realiza un producto sale por 10.000 lugares distintos, entonces hay que charlar de los derechos de autor y todo esto que ayer vine a aprender, y gracias porque aprendí bastante ayer en la charla, como para poder implementar y tratar de incorporar una ley. Pero ¿saben cómo se va a poder hacer eso? Primero si votamos bien, no los que están presentes, sino todos los que nos están mirando y cada uno de nosotros convencemos a alguien más que vote bien. Porque si 4 años más este modelo, vamos a estar viendo tele en blanco y negro. Nuestro pueblo va a estar viendo tele en blanco y negro y los dueños de las empresas van a seguir siendo multimillonarios diciendo que son pobres y teniendo que negrear, obligando o intentando negrear a todos los trabajadores de cualquier actividad. Y yo, la verdad, me preguntan, ¿cómo está el sector audiovisual? Recién me preguntaban afuera en Mendoza, resistiendo y combatiendo y organizándonos.
¿Hay producciones? Sí hay producciones. Con mucho esfuerzo, con 2 monedas y con mucho talento. Mendoza tiene una historia de 1940 con los estudios Andes que es fantástica. Y tiene una capacidad humana gigantesca. No nos olvidemos que de ahí sale Fabio, ¿no? Es uno de nuestros orgullos provinciales. Y el canal Acequia fue un canal, hijo de la ley de servicios audiovisuales, que era una meca. Verlo y lo comparabas con los canales comerciales te veías todos los programas de Buenos Aires y 2 o 3 cositas muy chiquitas y baratas, y veías el canal Acequia con un nivel de producción interesante, con documentales, con otra visión, con otra intención. Ese canal todavía resiste, tenemos 40 compañeros y compañeras. No se ha hecho mucho, de hecho está funcionando con equipos que le prestamos del sindicato de televisión. Hay equipos que son del sindicato que le prestamos para que funcionen, y si no se los prestamos, no funciona. Y se pierden los puestos de trabajo. Cuando estos gobiernos, cuando Macri, Cornejo, Suárez, tienen esta visión de la cultura, estamos complicados. Y lo que nos queda es organizarnos. Después dicen que la cultura es una exposición en un lugar muy cheto, pagando muchísima plata y tomando muchísimos vinos caros, que la pagamos todos los mendocinos. O llevando como ahora un DJ que le pagaron $1.000.000, la hija de Tinelli, que también no sé cuánto le pagaron, para hacer una cuestión de la cultura. La verdad, por mucho menos de eso en Mendoza hacemos mucha cultura. ¿Y saben cuántos centros culturales podemos dar una mano? ¿Y saben cuántas compañeras y compañeros podemos llevar una política más profunda, más federal, que no sea con una visión mercantilista? Yo soluciones no tengo interrogatorio. Digo, interrogante, digo, ¿qué vamos a hacer con la 4ª revolución industrial y la multisectorial y todo lo que tiene que ver con lo audiovisual? Resistir, ¿no? Pero también hay que pelear. Ayer se hablaba de los gigantes, cómo utilizan los productos y por ahí no pagan lo que tienen que pagar, ¿no? Netflix, YouTube, las redes. ¿Cómo hacemos para que el trabajo no sea eliminado? Y para que no se haga ola del emprendedurismo. Porque, en todo caso, fantástico. Si alguien lleva adelante un emprendimiento, pero si tiene trabajador, que lo tenga en blanco. Ahora, yo si soy camarógrafo, yo no soy un emprendedor. Y si soy monotributista, no soy un emprendedor. Soy un trabajador que estoy siendo explotado. Y me subpagan. Porque si me pagaran bien, estaría en blanco, en el convenio colectivo que correspondiera. Entonces yo, sobre todo a las nuevas generaciones, es decir, no nos comamos este verso. Es mentira que el trabajar libremente, manejar nuestros tiempos está piola, entonces soy monotributista. Les aseguro que no. Trabajar en blanco, las horas que corresponde, tener vacaciones, aporte jubilatorio, obra social, aguinaldo, eso está bueno. Nos venden lo otro porque, y sí, si nos venden ¿qué? Candela Tinelli y un DJ, escultura en Mendoza, que también puede ser una expresión de la cultura, pero no para gastar tantos millones en una provincia que está sin ocuparse de la cultura. No, vamos a hacer algo cultural, la fiesta de la vendimia. No jodamos, de verdad, de verdad. Es fantástica la fiesta de la vendimia. Che, ¿qué está pasando en la Valle? ¿Qué pasa en la montaña? ¿Qué pasa en Malargüe? ¿Qué hacemos con los decenas o centenares de chicos que se reciben todos los años de facultades, universidades que tienen que ver con la cultura? Recién decía acá el compañero que hablaba, la cantidad de universidades y colegios tenemos para promocionar personas, compañeros y compañeras que salen a trabajar. Bien, ¿a qué mercado? Digo, estos son los interrogantes. La solución que la voy entendiendo es juntarnos a hablar, pensar juntos, resistir y sobre todo votar bien. Creo que ya nos dimos cuenta que, y bueno, y lo sabemos los que estamos acá, digo,
los que trabajamos en medio de comunicación, ¿no? Cuando los dueños de los medios de comunicación normalmente nos dicen que algo es muy bueno, estamos complicados. Normalmente, digo, no siempre, ¿no? Normalmente, y en el interior ni hablar. Si salimos, prendemos la tele y nos dicen cómo está el tráfico de la General Paz para acá. Imagínense después, me dicen, che, está lloviendo, salgo al pleno sol de Mendoza. Digo, esto es. Digo, nos tenemos que ocupar de verdad de la cultura, nos tenemos que ocupar de verdad del audiovisual, pero sobre todo de organizarnos los compañeros y las compañeras, trabajadores y trabajadoras, que somos todos. Todos. Y si no nos entendemos de ahí, estamos partiendo mal. Y lo que tiene que estar también bien encuadrado, porque dentro de los canales que tenemos, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, tenemos los compañeros del canal de la universidad, que les pagan 2,50 pesos, cumpliendo la misma función que cumplen mis compañeros y compañeras que están en los otros canales. Entonces también el tema del encuadre sindical y los salarios es parte de las discusiones que debemos dar. Y los espero en Mendoza para hacer el próximo congreso, si quieren, o para tomar un buen vino, o para hacer algún acto de resistencia, ¿sí?, y de conciencia a favor de la cultura y la industria audiovisual en pos de los derechos de nuestro pueblo, y nuestro pueblo es profundamente trabajador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ojalá se pueda reglamentar pronto la ley y avancen en las soluciones de todos estos temas, ¿no? Desde la multisectorial hace varios años estamos trabajando en todas estas preocupaciones y llevándolas adelante. Y muchas gracias por la invitación. Nos anotamos en los 3 ítems, la del buen vino también. Laura, por favor, Laura Navarro, si nos quisieras dar una mirada sobre género en Mendoza y en la región de Cuyo y en general, si querés. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas y a todes. Bueno, en primer lugar, ya me presentaron como 3 veces, así que voy a omitir ese paso, pero sí voy a reiterar el agradecimiento, en este caso a Guillermo Tello, a Pablo Estorino, que es un compañero del Consejo Directivo del SATSAI Nacional, porque es muy importante que desde las provincias podamos trasladar las experiencias, lo que vivimos, y las realidades tal como las percibimos y cómo se han ido dando a lo largo del tiempo. También me parece importante que hoy nos convoca el Congreso de la Multisectorial Audiovisual, pero también hay un montón de trabajadores y trabajadoras que nos están cubriendo, que me parece que se merecen un aplauso por la labor que han llevado adelante ayer y hoy. Y bueno, y contarles, la verdad que mi testimonio es un poquito menos técnico o menos estructurado, pero no menos interesante, porque tiene que ver con un proceso que a contramarcha de la crisis hizo que entre pares y entre mujeres nos pudiéramos ver, nos pudiéramos reconocer. Desde la Secretaría Gremial del Sindicato de Televisión, nuestro rol y nuestro objetivo no es que los productores y las productoras lleguen y que nada más sea un trámite administrativo, sino es el acompañamiento, la ayuda y el soporte para que puedan llevar adelante sus proyectos y estar cerca, pero no estar cerca en calidad de reguladores, sabemos que obviamente es lo que nos corresponde y es lo que va a pasar, pero también estar cerca para colaborar con eso. Y a lo que nos pasó a las compañeras del mundo audiovisual, y yo me incluyo, yo soy secretaria gremial, pero no produzco, pero estoy muy cerca de las compañeras que producen en Mendoza, fue que nos interpeló el feminismo y ya la visita al sindicato ya no era para que le ayudáramos a confeccionar un contrato o le dijéramos cuánto tenían que pagar a tal o cual rol, sino fue un mate de por medio, empezar a charlar de las dificultades y también empezar a advertir qué nos estaba pasando. Empezó siendo, yo veía muchas compañeras que venían con grandes capacidades, muy talentosas, y veía que, por ejemplo, cuando tenían que ubicarse en la nómina, eran asistentes de producción. Yo decía, esta piba se encarga de absolutamente todo. Directores y productores, jefes de fotografía, todos varones. Entonces dijimos, bueno, algo tenemos que hacer, si bien la legislación no acompaña, porque la facultad empresarial determina que puedan contratar a quien quieran para tal o cual rol, dijimos, bueno, igual algo tenemos que hacer, y lo que hicimos fue organizarnos.
organizarnos y empezar a trabajar en comunidad. La realidad es que Ni Una Menos fue un punto de partida para muchas de nosotras, pero también fue en lo audiovisual. Y bueno, con esa complicidad fue que empezamos a acercarnos y que ya el sindicato no dejó de ser quizás ese trámite engorroso, burocrático que las productoras y los productores incluso tenían que hacer, para pasar a ser el lugar donde los podemos ayudar y los podemos colaborar a que se desarrollen. En este sentido, me parece muy importante el vínculo que se dio, porque también nos da la posibilidad de que, por ejemplo, hoy el colectivo de las audiovisuales mendocinas, que no estaría representado acá, sí pudieran estar representados quizás a través mío, y en este sentido me gustaría leerles cuáles son los requerimientos del sector. Lo buscamos, disculpen. Bueno, las compañeras han trabajado en 3 ejes, que es, bueno, reclamar el tratamiento de la coparticipación federal de los recursos del INCA. Necesitamos que los recursos del INCA se distribuyan en las provincias. Si en Cava a las compañeras les resulta difícil pelear el cupo laboral, si no hay recursos para producir en las provincias, nuestro cupo será la nada misma. Reclamar el cupo femenino, no solamente en el cine, sino también en la televisión y en los roles técnicos, y desarrollar estrategias con perspectiva de género desde la multisectorial y mejorar el vínculo entre organizaciones del audiovisual de todo el país. No quería pasar por alto esto porque la verdad que tiene que ver con el trabajo de la Asamblea de las Audiovisuales. Son más de 50, 60 compañeras que se reúnen y que participan del Festival Grava, como comentaban, y de todo lo que se puede hacer, pero la verdad que últimamente ha sido más un trabajo de subsistencia que una forma de vivir, porque los concursos menguaron, las posibilidades son menos y sabemos que si somos mujeres es mucho más difícil poder protagonizar o poder ser parte de las producciones audiovisuales locales. En este sentido, lo que también llevó a que nos pudiéramos visibilizar fue la participación nuestra en mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, donde también empezamos a advertir y a ponerle nombre a lo que nos estaba pasando, y yo también poder trasladar desde mi sector, desde mi actividad, que también pasaba en televisión, también en cine, esto de la segregación ocupacional, que las mujeres nos encontramos mucho más limitadas para poder participar, incorporarnos al mundo del trabajo. Y bueno, la verdad que empezando a articular y empezando a pensar, dijimos, bueno, no alcanza con vernos, no alcanza con el diagnóstico, no alcanza con organizarnos y marchar para Ni Una Menos y hacer una impecable cobertura, como han estado haciendo las compañeras audiovisuales, sino que hay que ponerle un poco más el cuerpo, la energía y la voluntad política. Es por eso que cuando Anabel Fernández Sagasti, que es la candidata a gobernadora de Mendoza, comenzó a hablar del desarrollo de la industria naranja en Mendoza, fue que dijimos, bueno, la verdad que hay que hacer algo más y hay que ser parte de esto. Y lo pudimos ver que no da lo mismo que sea Anabel, no da lo mismo que la secretaria gremial sea una mujer para que estas compañeras pudieran llegar, y no da lo mismo el gobierno que venga, ¿no? Nosotros desde la banca del compañero Marcelo hemos podido darle visibilidad, como decía, a la plataforma UMA, que nos parece un logro muy importante, pero que bueno, que hay que regionalizarlo un poco más. Pero también él le dio, a través de él se hizo la declaración de interés de la primera serie de Instagram, producida para Instagram de Mendoza. Pero bueno, lo que yo les quiero contar, cuál fue la particularidad que me llamó la atención, es si bien está buenísimo que sea la primera serie de Instagram, lo copado fue que la directora y la productora fueron mujeres. Entonces, desde ahí, desde decir, bueno, está la plataforma MUA que muestra que somos un montón y que ahora que si nos vemos y si nos reconocemos somos muchas, también está bueno que estas producciones que les llevan tanto trabajo y que con tanta dificultad las productoras y los productores llevan adelante también sean visibles. Y si decimos que lo personal es político, bueno, también hoy decimos que los políticos somos nosotros, ¿no? Entonces que también hay que hacerse cargo y que la política tiene que dejar de ser sexista y androcéntrica
y que tenemos que empezar a pensar en desarrollar y producir con perspectiva de género y federal también profundamente. También quería destacar la labor en realidad nombrarlas, porque lo que no se nombra no existe, es algo que llevamos grabado a fuego las feministas y me parece fundamental nombrarlas a las compañeras. Las compañeras directoras de esta producción de la serie de Instagram que se llama La Vida Tranquila son Lucía Bracelis y Karina Piazza. Ellas son las dos directoras y la productora es una compañera que ha sido premiada y es muy reconocida en el medio, que es Sofía Toro Policino, que también es una grosa que trabaja y le pone mucha garra desde Mendoza. Después también hubo un hecho que para nosotras, para las mujeres del mundo audiovisual fue muy importante y como que también fue decir, bueno, acá estamos. Las chicas del colectivo hicieron una película que se estrenó en el Festival Grava hace poco, que se llama Ella También. Son 6 cortos que hablan de 6 situaciones de mujeres. Está muy bueno, la verdad que es muy bien logrado y bueno, lo pudieron presentar ahí en el festival. Eran 6 directoras, una directora por corto y bueno, con la mayoría del personal femenino. Como decía, pasamos, yo creo que ya la etapa de visibilización ya está, ya no puede venir un productor o un asistente o la persona que se acerca al sindicato a decir, cuando lo interpelo, ¿no? Y le digo, ¿qué pasa? Que son todos varones, no hay mujeres en el rodaje, y que ya no me pueden decir es que no hay. O sea, las compañeras estamos, Mendoza es una meca, como decían recién los compañeros, de talentos, existimos, hay trabajadores y trabajadoras muy formados que pueden hacerse cargo de estos desafíos, así que ya pasamos de la etapa del diagnóstico y ahora tenemos que pasar a la acción. Entonces tenemos que empezar a articular quizás lo necesario. Esta forma de construcción que tiene el feminismo, de esta horizontalidad que tiene el feminismo y esta capacidad de articular sectores y trabajar sobre las cuestiones que tenemos en común, no tanto sobre las diferencias, creo que es un modelo que se tiene que imitar desde todas las organizaciones, incluso desde el sindicalismo, porque es la forma de construir, es la forma de llevar adelante lo que deseamos y que puedan trabajar de lo que soñaron y de lo que se prepararon. Así que bueno, la verdad es que en Mendoza tenemos que darnos ese desafío. Si tenemos a Anabel de gobernadora, tenemos la firme propuesta de que se va a ocupar del tema. No da lo mismo que el legislador obrero sea el secretario general de televisión a que sea otro compañero, que no desestimo que puedan trabajar, pero no va a dar lo mismo porque las prioridades van a estar centradas en eso, y no da lo mismo que yo, siendo secretaria gremial del SAT y siendo feminista, también sea legisladora, porque también va a ir orientado todo lo que pensemos y todo lo que hagamos en pos del desarrollo de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, entonces, como para concluir, yo creo que de nosotros y de nosotras depende transformar esta realidad, porque nosotros venimos diciendo que es con todos, con todas y con todos, y bueno, la producción audiovisual también es con todos, con todas y con todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando porque realmente se extendió, es muy interesante todo lo que pudimos escuchar acá. Yo estoy particularmente optimista a pesar de lo que se vio, incluso que casi no tenemos vaso, pero tenemos muchas ideas, mucha lucha por delante y sabemos cómo hacerlo. Y sabemos que cualquier, además, discusión o problemática que tratemos hoy tiene que incluir el tema de género, claramente nos lo recuerdan cada 5 minutos, así que lo tenemos muy presente. Muchas gracias por eso. Trataremos entre todos de hacer un mundo mejor para todos, esto es seguro. Estamos extendidos, acá están las compañeras y compañeros, pueden café mediante seguramente seguir conversando. Queríamos mostrar un poco, pero... Quisiera primero, antes de pasar a una etapa anterior, decir 2 o 3 cositas que tienen que ver pura y exclusivamente con la coordinación de la multisectorial. La multisectorial tiene siempre un afecto especial por la mesa federal. Hay un impulso de toda la multisectorial por tratar de armar mesas federales tan alentadoras como esta, porque esta realmente siempre es una mesa alentadora, siempre... Las provincias vienen dando un ejemplo donde
están pensando políticamente en la producción de contenidos audiovisuales muy por delante de lo que las políticas nacionales al día de hoy vienen pensando. Entonces digo siempre porque nosotros nacimos de la multisectorial al final de 2015 pensando en lo que iba a venir en los años subsiguientes. Digo, creo que no nos equivocamos en el diagnóstico e intentamos mantener este Congreso Audiovisual por sobre todas las cosas para encontrarnos, para pensar juntos, para repensar cuál es el camino de la comunicación y la producción de contenidos. Tuvimos la suerte de iniciar una serie de recorridas federales a la cual nombramos nosotros encuentros federales. El primero fue en Tucumán, el primer encuentro federal fue allí en el salón, en la sala que tiene el Centro Cultural Birla, que la verdad que la pasamos muy bien. Le debemos agradecer también a Tucumán y especialmente a la legisladora que nos atendió cuando surgió un problema con una ley provincial con respecto a lo que nosotros entendíamos como un cercenamiento de derechos autorales, que si bien no fue inmediatamente resuelto, creo que fue el conducto para que no se llevara adelante la promulgación o continuidad de la ley, así que le agradecemos muchísimo por eso. Después también estuvimos en Mendoza, tuvimos la suerte de estar en Mendoza también, nos encontramos allí, estuvimos dos jornadas realmente muy interesantes en la universidad, en Uncuyo, y otra gentileza del Satsai, donde estuvimos Pablo Torino, que es secretario de Cultura del Satsai, dice que disfrutó muchísimo el asado. La verdad que con mucha camaradería, donde estuvieron todos. Y todas también, porque había muchas compañeras. Y estuvimos en Misiones, también realmente fue un encuentro muy productivo, porque fueron debates interesantes. Creo que ahí en Misiones encontramos sin duda un trabajo previo muy importante de parte de lo que viene haciendo el IABIN, que dio entonces un intercambio de conocimientos muy fuerte en el debate, de saber qué es lo que piensa desde la mirada federal, desde la mirada provinciales, sobre el camino a la producción audiovisual. Y eso para nosotros es realmente muy importante. Por eso me parecía importante decir esto. Y también tuvimos otra reunión federal en Mar del Plata, tuvimos otra reunión federal en Córdoba, está por aquí, allí está Roberto Caturelli, que también nos recibió en la Universidad de Villa María, y que sé que varias universidades, estaba Claudia Ducatenseri hace un rato también de la RENAU, hay varias universidades que desde sus canales de televisión están retransmitiendo el streaming, hay más de 400, casi 800 personas que estuvo mirando el streaming ayer y 460 por el momento se han sumado al streaming, pero están siendo replicados este streaming por distintas páginas y canales de televisión. Nosotros creemos, estamos convencidos que el pensamiento, el debate que se transmite a través de estas mesas es material de consulta, porque así a lo largo de los años nos ha demostrado que se consulta mucho sobre la palabra de los exponentes, que nunca es una palabra menor, siempre es una palabra muy calificada y que expresa claramente o al sector o en este caso también parte del sector y parte del pensamiento político. Por eso le agradecemos profundamente desde la multisectorial su presencia. Si alguno quiere ir diciendo algún pequeño cierre, no vamos a abrir el micrófono a preguntas porque no va a dar tiempo, así que un pequeño cierre de alguno que quiera decir algo, pero 10 segundos cada uno. Yo simplemente recordar, hace una semana 13 provincias de la Asamblea Federal y los representantes de directores y productores del Consejo Asesor hicimos una carta abierta al presidente marcando la irregularidad que estaba habiendo institucionalmente en cuanto a la ejecución de un presupuesto que no fue presentado al Consejo Asesor, en cuanto a un balance no aprobado, eso no ha tenido una respuesta formal, ha tenido una respuesta de hecho, que es que se ha convocado a la Asamblea Federal, que se va a hacer el 4 de octubre, pero nuevamente la Asamblea Federal tiene tres temas en el orden del día, que son órdenes históricos, que son balance, video institucional y nombramiento de los consejeros representantes de las regiones. Entonces, sería bueno que desde todas las instituciones que integran la multisectorial y de quienes se sientan, hagan llegar a los asambleístas los temas, porque todavía estamos a tiempo
para incluir temas en el orden del día de la Asamblea. Así que necesitamos también, digo, interpelemos a los asambleístas y a los consejeros para plantearlos, para llevar los temas a esos espacios que son los que tienen que tomar las decisiones, ¿no? Gracias, Axel. Tomo la iniciativa y la hago propia, así que cuando tengamos el documento yo me ocuparía de repartirlo. ¿Alguna otra? Marcelo, veo que te acercaste a... Yo ponerme a disposición de todos y todas los presentes y los que nos están viendo por las redes, cuando estén en Mendoza, necesiten algo de Mendoza, estamos a disposición. Digo, la solidaridad creo que es la base fundamental para salir de todo esto. Y también soy un diputado de extracción obrera, claramente, con lo cual soy diputado de todos ustedes también en la provincia de Mendoza. Lo que necesiten, cuenten conmigo de verdad y con mi equipo de laburo. Y yo pensaba en este gran eslogan que tiene nuestro futuro presidente, que es: hay que prender la economía, y yo digo, una de las llaves es la industria audiovisual. Nada más. Gracias. Silvia. Un momento, no se escucha todavía. El micrófono número 3. Está prendido, se ve la luz. Simplemente, bueno, un gran agradecimiento, pero pensemos que la cultura es parte de un proyecto, de un modelo de país. ¿Queremos un proyecto, un modelo de país para pocos o queremos para muchos? Y a partir de ahí, la cultura debe ser inclusiva para todos, que nadie se quede afuera. Y como dice algo que está muy de moda, si vos querés, le sigamos con esto. Gracias. Muchas gracias para todos los exponentes.